Soy psíquico. He sentido muchas presencias a lo largo de mi vida, pero jamás imaginé encontrarme con algo así, en un simple Walmart de un pequeño pueblo. Todo empezó como una tarde cualquiera. El aire dentro del supermercado se sentía denso, pesado, como si el lugar estuviera lleno de energía retenida. Pero entonces lo sentí. Una presencia distinta, fría, antinatural. No era un frío común. No era el tipo de frío que te eriza la piel. Era algo más profundo, como si la temperatura bajara solo a tu alrededor, como si el aire mismo se detuviera para observarte. Cuando lo vi pasar por el pasillo, supe que no era humano. El ser tenía una forma humana, pero su energía no lo era. Irradiaba una especie de frialdad viva, una vibración helada que parecía salir de su cuerpo. He sentido demonios, espíritus, incluso lo que los navajos llamamos skinwalkers, y ninguno me produjo una sensación tan oscura. Aquel ser me vio, y cuando su mirada se cruzó con la mía, sentí que algo dentro de mí se apagaba. No era una mirada normal. Era como si una conciencia ajena, algo antiguo y sin emociones, me escaneara. No necesitó palabras. Su sola presencia me hizo entender que sabía lo que yo era, y que yo también lo había reconocido. He visto lo que llamo personas de fondo, manifestaciones creadas por los pensamientos humanos, sombras con apariencia de gente que solo existe para llenar el espacio. Se comportan como NPCs, caminan, miran, pero no están realmente vivos. Sin embargo, su energía no es fría, solo vacía. Los demonios, en cambio, suelen sentirse cálidos, incluso agresivos. Su energía es densa, vibrante, pero todavía viva. Lo que sentí con este reptiliano fue distinto. Era un frío muerto, no como el hielo, sino como el aire estancado de un sótano donde algo terrible ocurrió hace mucho. Cuando pasó junto a mí, pude percibir su respiración, lenta, controlada, como si imitara la humana, pero no era natural. Todo en él parecía estar cuidadosamente disimulado, como si llevara una máscara perfecta. Por un instante, el ambiente entero cambió. Los sonidos del Walmart se desvanecieron. No escuché carros, ni pasos, ni voces. Solo un zumbido bajo, profundo, que resonaba dentro de mi cabeza. Él me observó unos segundos más. Luego giró y siguió su camino entre los pasillos. Nadie pareció notarlo. Nadie se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Pero yo sí. Y supe, con absoluta certeza, de que no era el único de su tipo. Desde ese día, cada vez que entro a un supermercado o a un centro comercial, me quedo atento a los cambios de temperatura, a las miradas vacías, al silencio que se arrastra entre la gente, porque sé que están aquí, moviéndose entre nosotros, estudiándonos. No sé qué buscan ni cuánto tiempo llevan infiltrados, pero lo que sentí aquel día, esa oscuridad fría, ese vacío inteligente, esa sensación de ser observado por algo que no pertenece a este mundo, me convenció de que los reptilianos existen y caminan entre nosotros. Hace 30 años, yo era líder de un equipo de contacto, facilitando lo que llamo eventos de contacto iniciados por humanos.
también conocidos como CE5. Como parte de ese trabajo, durante meditaciones profundas o simplemente descansando en la cama, comencé a tener encuentros similares a sueños con lo que imaginaba eran inteligencias no humanas. Estos fueron denominados descargas de contrato por la podcaster de Unseen World, Linda Irwin. Uno de estos encuentros tuvo un efecto tan poderoso en mí que no podía describirlo sin llorar. A continuación, incluyo una parte de un largo informe sobre cómo los supuestos extraterrestres pueden realmente tocar nuestras fibras emocionales. Apareció una zeta femenina. Mientras estos pensamientos eran descargados en mi conciencia, tuve la impresión de que la fuente era una entidad femenina extraterrestre. Quizá era alguien con quien incluso mantenía una especie de relación continua. En mi ojo mental, ella parecía ser un ser del tipo llamado Zeta. Según muchos aficionados a los ovnis, esta supuesta raza de extraterrestres proviene de un sistema estelar llamado Zeta Reticuli, a unos 40 años luz de la Tierra. Este aspecto del folclore ovni proviene del caso de Betty y Barney Hill, cuya historia de un presunto encuentro a bordo con seres extraterrestres se describe en el libro clásico El viaje interrumpido. Posteriormente, Betty pudo dibujar un mapa estelar que, según se dice, le mostraron después de preguntar de dónde venían sus anfitriones extraterrestres. Este mapa se comparó con múltiples configuraciones astronómicas reales para buscar una coincidencia. Se declaró éxito cuando el sistema binario de Zeta Reticuli coincidió con el patrón que Betty recordaba. Sentí como si ese ser me conociera muy bien. Pensé que el ser femenino no humano podría incluso ser de ascendencia mixta, humano-extraterrestre. Percibí sus emociones telepáticamente. No era hostil, pero sentí que se sentía ofendida, incluso indignada, por el uso de la palabra experimento. Era como si dijera: ustedes, los humanos, llaman a nuestros encuentros experimentos. Bueno, déjame decirte un par de cosas. El siguiente conjunto de información recordaba al material que el contactado, John Salter, afirmó haber recibido durante un presunto encuentro amistoso a bordo de una nave extraterrestre en 1988. En mi mente, se me mostró una especie de mapa estelar que trazaba el curso de una migración extendida a través del espacio. A nivel de conocimiento, comprendí que se trataba de un éxodo masivo que duró muchísimo tiempo, generaciones, tal vez incluso siglos. El tono de su mensaje era algo didáctico. Sin embargo, percibí una corriente subyacente de irritación, quizás incluso de desdén. La imaginé diciendo: nos tomó muchísimo tiempo llegar hasta aquí, refiriéndose al sistema estelar del Sol, y requirió grandes sacrificios personales y colectivos. Tuve la impresión de que se refería a la pérdida de numerosas naves espaciales y a la muerte de muchos de los suyos. Mi almacén de recuerdos fue incorporado a la narrativa. El sueño lúcido continuó con la entidad femenina extraterrestre diciendo: para nosotros, nuestra llegada a su sistema estelar fue como renacer. Las duras y frías condiciones del viaje por el espacio profundo fueron reemplazadas por la oportunidad de una nueva vida en un planeta cálido y hermoso, el que ustedes los humanos llaman Tierra.
Fui consciente de que mi propio almacén de recuerdos estaba siendo incorporado al sueño despierto. En mi ojo mental, vi a un niño Z bailando alrededor de un mástil de cintas en el Central Park de Nueva York. Las imágenes eran tan vívidas y poderosas que no tengo dificultad alguna para recordarlas, incluso 29 años después. A nivel de conocimiento, sabía que era a comienzos de la primavera. La escena se desarrollaba cerca del carrusel al que mis padres solían llevarme. Mientras sostenía la cinta durante el baile, una lluvia repentina empapaba con agua fría al pequeño ser gris de ojos grandes y envolventes. La entidad femenina continuó su discurso. Explicó que su pueblo estaba aquí para asistir a nuestra civilización menos avanzada durante un periodo de transición crítica en nuestro desarrollo evolutivo. Su tono cambió de severo a sarcástico. Ustedes, los humanos, creen que son tan especiales, pero no lo son. Y casi con coquetería añadió: ya hemos sido así con otros. Una forma muy apasionada de amor no humano. Tomé conciencia de que aquello formaba parte de la orgullosa historia de su pueblo. Viajaban por el espacio, de un sistema estelar a otro. Su misión era pacífica. Ofrecían ayuda a muchos planetas necesitados. Con absoluta claridad, se me informó que esto constituía un deber religioso para ellos, uno que asumían voluntariamente, sin importar el costo. El poder emocional de su comunicación se intensificó. Estaba expresando claramente indignación, pero comprendí que era una forma muy apasionada de amor. Retrocedí, abrumado por la fuerza emocional que emanaba de todo su ser. Me incliné, avergonzado, mientras aquella frágil entidad no humana lanzaba su mensaje telepático a mi mente. Así que no me digas que esto es un experimento. Esta es la historia de nuestro pueblo. Así es como expresamos nuestra solidaridad con otras razas de seres inteligentes. Así es como expresamos nuestra devoción a Dios. Así que no te atrevas a decirme que esto es un experimento. Recuerdo que reaccioné a esta última parte del mensaje, suplicando algo como: oh, lo siento mucho, por favor perdónanos. Por favor, amable dama, no estés tan enojada conmigo. Por razones que me cuesta comprender, este mensaje tuvo tanta fuerza sobre mí que durante más de 20 años me resultó difícil contarlo a otros sin que se me llenaran los ojos de lágrimas. En la primavera de 2014, asistí a una reunión en Roswell con otros autores que también habían contribuido al libro de Jeff Becker, Paths to Contact, Caminos hacia el Contacto. Durante la cena, compartí el contenido de este sueño lúcido con Martin Chicoine, de la región francófona de Canadá, quien también escribió un capítulo en la antología de Jeff. Éramos solo nosotros dos en la mesa. Y como era de esperarse, justo a tiempo, cuando llegué al final de la historia, como había sucedido tantas veces antes, se me hizo un nudo en la garganta y las lágrimas empezaron a brotar. Sin embargo, logré terminar sin llorar abiertamente. Martin observó con suavidad: los extraterrestres realmente saben cómo presionar nuestros botones emocionales. No pude estar más de acuerdo con él. ¿Alguien ha experimentado que todo se vuelva negro? En el año 2010,
mientras tomaba un curso sobre hipnosis impartido por una escritora e investigadora conocida, me ocurrió algo que aún hoy me resulta imposible de explicar. Me había inscrito en su clase porque había tenido 3 sueños consecutivos con la maestra. Sueños tan vívidos y extraños que me impulsaron a viajar hasta su ciudad para aprender directamente de ella. Había leído sus libros y algo en su forma de escribir me hacía sentir que detrás de sus palabras había algo más, como si ocultara conocimientos que no todos deberían tener. Llegué al motel la noche anterior al inicio del curso. Era un lugar común, nada especial. Alfombra vieja, olor a humedad y una lámpara que parpadeaba cada tanto. Dormí sin problema, aunque tuve un sueño raro que no recordaba al despertar. El primer día, después de desayunar, decidí quedarme en la habitación para descansar. Estaba de pie frente al lavabo, mirando mi reflejo, cuando todo se volvió negro. No fue que se apagaran las luces ni que cerrara los ojos. Fue como si la realidad entera se apagara. Un instante después, todo volvió a estar como antes. Yo seguía de pie, en la misma posición, pero con el corazón acelerado y una sensación fría recorriéndome la espalda. Pensé que tal vez me había desmayado, o que fue una especie de microsueño. Sin embargo, al día siguiente volvió a ocurrir. Esta vez estaba sentado sobre la cama, y de pronto, oscuridad total. Ni un sonido, ni un pensamiento, solo un vacío absoluto, por menos de un segundo. Y luego, otra vez todo normal. Cuando regresé a casa, estos apagones siguieron ocurriendo, siempre dentro de mi sala, nunca afuera. Era como si ese espacio tuviera una conexión con algo. Con el tiempo, comenzaron otros síntomas, déjà vus constantes, la sensación de estar repitiendo escenas exactas, como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. Leí una página y juraba haberla leído antes. Veía un programa en televisión y sabía cada palabra que se diría. Esto duró alrededor de 4 años. Luego, simplemente cesó. O al menos eso pensé. Tal vez, y esta idea me atormenta, se volvieron mejores borrando mis recuerdos. Hace un par de años decidí someterme a una regresión hipnótica para intentar recordar qué pasaba durante esos momentos de oscuridad. Lo que emergió fue aterrador. La hipnoterapeuta me guió hasta el instante del primer apagón, y lo que vi me heló la sangre. No era un simple corte de conciencia. Durante ese parpadeo negro, había sido sacado del lugar donde estaba. Vi sombras altas, siluetas delgadas moviéndose a mi alrededor. Sentí frío metálico, un zumbido agudo en la cabeza, y luego nada. Según la regresión, no eran sueños ni alucinaciones ni fallas eléctricas. Eran abducciones militares, operaciones encubiertas en las que, de alguna forma, mi mente era apagada y mi cuerpo trasladado. Cuando la sesión terminó, la terapeuta se veía pálida. Solo dijo: ellos sabían exactamente cuándo hacerlo, y tú no eras el único. Desde entonces, cada vez que estoy solo en casa y las luces parpadean, mi cuerpo se tensa. A veces siento una presión en el aire, un silencio demasiado perfecto, y temo que ocurra de nuevo. ¿Alguien más ha sentido eso? Estar en casa y que por una fracción de segundo todo desaparezca, como si el universo se apagara y tú no estuvieras del todo seguro de haber regresado al mismo lugar.
Los reptilianos siempre me recordaron un poco al concepto oriental de los nagas. Mi antiguo compañero de cuarto, un chico chino, solía hablar de ellos todo el tiempo, como si realmente los viera. Tomaba fotografías de las nubes y me señalaba las formas donde, según él, los nagas se manifestaban. Eran nubes hermosas, con figuras que parecían tener intención, como si algo invisible las moldeara desde dentro. Decía que los nagas no solo viven en el agua, sino también en el aire y debajo de la tierra, que nos observan constantemente y que solo algunas personas con visión abierta pueden percibirlos. Yo me reía al principio. Pensaba que eran supersticiones o historias viejas del folclore, pero cuanto más hablaba con él, más empezaban a tener sentido algunas cosas que había visto. En la tradición budista, explicó, debes respetarlos. No puedes hablar mal de ellos, ni reírte de sus formas, ni contaminar los lugares donde habitan. Si los ofendes, pueden enfermarte, o peor aún, seguirte hasta tu casa. Me contó que muchos monjes creen que el humo del tabaco los mata, y por eso maldicen a los fumadores que destruyen a tantos de los suyos. De ahí, decía, viene el cáncer, una especie de castigo espiritual, una venganza silenciosa. Desde entonces, no puedo ver un pez o un reptil sin sentir cierto respeto, incluso miedo. Si los nagas son seres antiguos, quizá los océanos y ríos sean sus templos, y nosotros, con nuestros barcos y redes, estamos invadiendo su mundo. Pensar en los pescadores sacando atunes gigantes del Atlántico es como imaginar humanos luchando contra antiguos dioses primordiales, pero sin saberlo. Mi compañero también me contó algo perturbador. La hermana de un amigo suyo contrajo una enfermedad terrible en la piel. Fue con un maestro espiritual y éste le preguntó si había viajado recientemente. Resultó que sí. Había hecho un crucero por varios mares del mundo. El maestro dijo que había contaminado un lugar sagrado bajo el agua y que los nagas la habían maldecido. No era el único caso. Otro amigo mío, un buzo, comenzó a desarrollar una extraña afección cutánea. No quería hablar del tema, pero lo conozco bien. Es arrogante, irrespetuoso, siempre riéndose de las tonterías espirituales. Sospecho que hizo algo indebido allá abajo. Quizá tocó algo que no debía, o se burló de lo que vio. Y luego está mi mejor amigo, el que murió. Solía hacer cócteles Molotov y prender fuego a campos cercanos al mar, solo por diversión. Años después, le diagnosticaron esclerodermia, una enfermedad terrible en la piel, que terminó destruyéndolo poco a poco. ¿Coincidencias? Tal vez. Pero desde entonces, no puedo pensar que los nagas sean una broma. En nuestro mundo materialista, nos han enseñado a no ver lo invisible, a reírnos de lo sagrado. Pero ¿y si están ahí? Si siempre lo han estado. Mi compañero chino decía que Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja, sabía de ellos. Él entendía a los nagas, decía. Por eso hizo su serie Bajo el Mar. Al principio lo dije en broma, pero ahora, cuando veo esos episodios, a veces siento algo raro, como si hubiera un mensaje oculto entre las risas y los colores brillantes. Lo más extraño fue cuando ese mismo amigo me miró una noche y me dijo: «Tú eres un naga». Reí, pero él lo dijo muy en serio. «Les gusta la música», me explicó. «Los músicos son nagas y también las almas que rompieron votos espirituales. Cuando mueren,
renacen como nagas, guardianes del agua y del inframundo. Desde entonces, a veces sueño con ellos. Sueño con los ojos dorados bajo el agua, mirándome desde la oscuridad. Escucho un murmullo, como si me llamaran por mi nombre. Me despierto empapado en sudor, con la sensación de que algo húmedo y frío me ha tocado el brazo. Y cada vez que miro el cielo y veo una nube con forma de serpiente, siento que me están observando otra vez. Probablemente un sueño. Me cuesta hablar de esto. Solo recordarlo hace que se me erice la piel. Tal vez fue un sueño. Quiero creer que lo fue. Pero aunque mi mente trate de explicarlo, hay algo dentro de mí que insiste en que lo que viví fue real. Todo ocurrió una noche de verano, en el sur de Estados Unidos. Eran cerca de las 8 de la noche. Todavía había algo de luz afuera. No recuerdo haberme acostado. No recuerdo nada después de esa hora. Simplemente desperté en mi cama, sin idea de cómo había llegado ahí. En el sueño, o lo que fuera, estaba acostado sobre una colina cubierta de pasto. El aire era denso, casi inmóvil. Frente a mí, en el cielo, apareció algo. Al principio creí que era un avión, pero no lo era. Era una forma triangular, muy delgada, completamente negra. Se movía de un modo imposible, como si se hubiera lanzado de golpe dentro de la escena, sin ruido, sin aviso. En ese instante, mi audición desapareció por completo. Silencio absoluto. Mis ojos se cerraron sin que yo lo quisiera y mi cuerpo dejó de responder. No podía moverme, no podía hablar, pero dentro de mí algo resistía. Una parte de mi conciencia seguía despierta, luchando. Pude abrir los ojos un poco, apenas una rendija. Y ahí me di cuenta de algo peor. No estaba solo. Había otras personas a mi lado, tendidas sobre la misma colina, inmóviles, con los ojos cerrados. Podía sentir que estaban completamente desconectadas, como si sus mentes hubieran sido apagadas. Pero yo no. Yo estaba ahí, todavía. El objeto flotaba sobre nosotros, a una altura imposible de calcular. No hacía ruido, no emitía luz, pero su movimiento era antinatural, desafiaba la física, se desplazaba con una suavidad inhumana, girando lentamente, casi con elegancia. Pero cada cambio de dirección era instantáneo, como si ignorara las leyes del tiempo y del espacio. Y luego, sin previo aviso, desapareció de mi vista con un salto, como si hubiese sido absorbido por el aire mismo. En ese mismo momento, mi audición volvió, y luego el resto de mis sentidos, como si alguien hubiera encendido un interruptor. Sentí mi cuerpo de nuevo, sentí el peso de la realidad regresar. Fue entonces cuando comprendí algo. Me habían desconectado. No sé por cuánto tiempo ni para qué, pero lo habían hecho. Intenté fingir que seguía inconsciente. No quería que ellos supieran que los había visto, pero mientras lo hacía, el pánico comenzó a crecer dentro de mí. Una ansiedad física, animal, una sensación de peligro absoluto. Miré el cielo, tratando de ubicar de nuevo la nave, pero ya no estaba. Solo un silencio inmenso y un cielo vacío. Los días siguientes fueron extraños.
Me sentía observado. Mi cuerpo reaccionaba con miedo sin razón aparente. Una madrugada, me desperté con una sensación horrible de terror, como si algo estuviera dentro de la habitación. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Sin pensarlo, salté de la cama y corrí hacia la puerta. Pero al detenerme, me di cuenta de algo que me heló por completo. Estaba solo en casa. El silencio era total, pero el miedo seguía ahí. Era un miedo físico, como si mi cuerpo recordara algo que mi mente había olvidado. Con el tiempo traté de dejarlo atrás. Me repetí que fue un sueño, que había leído demasiadas historias parecidas. Pero cada vez que miro al cielo y veo una luz moverse de forma extraña, siento esa misma punzada en el pecho. Esa sensación de que algo me está observando desde arriba. Y aunque me diga a mí mismo que fue solo un sueño, hay una parte de mí que sabe que esa noche no estaba dormido. Cuando tenía 19 años, sufrí una lesión brutal jugando rugby. Un tipo de casi 270 libras cayó sentado directamente sobre la parte trasera de mi cabeza. El suelo estaba congelado. Sentí un crujido seco. Me levanté tambaleando, con la sensación de que mis dientes estaban sueltos, y cuando escupí, varios de ellos rodaron sobre mi lengua. Uno de los muchachos del equipo era paramédico. Me miró pálido y me dijo: «Abre la boca». Apenas lo hice, su expresión cambió. «Tenemos que ir al hospital ahora mismo». Mi mandíbula inferior estaba completamente desplazada, fracturada de forma grotesca. En urgencias era un desastre total. Sangre por todas partes. Una enfermera me pasó un pañuelo y me dijo que me sonara la nariz. Lo hice y mi globo ocular salió de la órbita. Ella, por puro instinto, lo empujó de nuevo dentro. Más tarde me explicaron que tenía la cuenca del ojo destrozada. Hoy la tengo reforzada con alambres. También la mandíbula rota. Me la mantuvieron cerrada con cables por 7 semanas y el tabique desviado. Era un completo desastre humano. Tuve que permanecer 3 días sentado en la cama del hospital, esperando a que bajara la hinchazón antes de poder someterme a cirugía maxilofacial. Un par de días antes de la operación, mi tío fue a visitarme. Me llevó un libro, The Brand, Ex Anthology of Fiction. Todavía lo conservo con cariño. Siempre compartimos el amor por la literatura, pero podía ver que estaba afectado al verme en ese estado. Más tarde, mi padre me contó que cuando mi tío estudiaba leyes, había sufrido una lesión muy similar, incluso con fractura de cráneo. La noche antes de la cirugía, tuve un sueño que todavía me persigue. Soñé que estaba en la casa familiar, flotando cerca del techo, moviéndome de una habitación a otra, como si mi cuerpo no existiera. Al llegar a la cocina vi a mis 4 hermanas sentadas en la mesa, llorando. Una de ellas, la menor, ya estaba muerta en la vida real. Tenía un periódico abierto frente a ella. Floté hasta quedar sobre su hombro para ver qué leía. Era la página de obituarios. Y ahí, entre los nombres impresos en blanco y negro, estaba el mío. Desperté gritando. Estaba convencido de que iba a morir. Tuvieron que inyectarme un sedante por vía intravenosa para calmarme. Al día siguiente, mi novia, que hoy es mi esposa desde hace 40 años, vino a verme antes de la cirugía. Le conté el sueño y le dije, con absoluta certeza,
que iba a morir en la operación. No digas tonterías, me respondió. Han traído al mejor cirujano del país solo para ti. Vas a estar bien. Aún así le dije que la amaba. Le dejé mensajes para mis hermanas, para mi hermano y para mi padre. Sentía que eran palabras de despedida. Cuando desperté después de la operación y me llevaron de vuelta a mi habitación, mi padre estaba ahí esperándome. Pero algo en su rostro me heló la sangre. Se veía exhausto, destrozado. Me tomó la mano y me dijo: no quise decírtelo antes de la cirugía para no preocuparte, pero anoche tu tío murió mientras dormía. Luego hizo una pausa, bajó la mirada y añadió en voz baja: él era mi hermano gemelo. Tú llevas su nombre. No podía creerlo. 12 encuentros cara a cara con extraterrestres, por Preston Dennett. Un encuentro cara a cara con un ser humanoide suele desafiar a una persona en múltiples niveles: físico, mental, emocional y espiritual. Y sucede con más frecuencia de lo que podrías pensar. Existen decenas de miles de casos bien documentados provenientes de todo el mundo. Este video presenta 12 casos que probablemente no hayas escuchado antes, ya que la mayoría ha recibido muy poca difusión. Sin embargo, cada uno de ellos ofrece una mirada fascinante al corazón mismo del fenómeno OVNI. Un artefacto extraterrestre. El 14 de agosto de 1965, el trabajador de fábrica, João do Rio, decidió ir a pescar a la orilla del río Paraíba, en Cruzeiro, São Paulo, Brasil. Sintió un viento detrás de él, y al voltear, alcanzó a ver cómo un platillo volador aterrizaba en el campo cercano. De la nave emergió un pequeño ser, con ojos grandes, que le habló en portugués y le pidió a João que contara al mundo sobre la existencia de los extraterrestres. João respondió que la gente solo se burlaría de él, a lo que el humanoide le entregó un trozo de metal y le dijo que no provenía de la Tierra. João compartió su historia y ofreció la muestra metálica como prueba. Pero cuando llegó el ejército brasileño, las cosas no salieron bien para él. Me quieren a mí. Una tarde de junio de 1966, un joven recibió la orden de sus padres de sacar la basura. Todavía había luz cuando salió de su casa en Scotch Plains, Nueva Jersey. Escuchó un ruido extraño y al mirar hacia arriba, vio una gran nave suspendida sobre él. Tenía ventanillas a los costados y detrás de ellas, 3 humanoides lo observaban. Cuando los seres los señalaron, comprendió que venían por él. Corrió de vuelta a la casa, pero al entrar descubrió que ahora era de noche. El ovni había desaparecido. Así que su padre llamó a la policía y descubrió que otras personas también habían reportado avistamientos. Al día siguiente, oficiales del ejército se presentaron y lo interrogaron, advirtiéndole que jamás hablara de su encuentro. 3 humanoides brillantes. La noche del 14 de diciembre de 1972, Viekko Kivioja fue a visitar a un amigo en la zona rural de Lauhala, Finlandia. Al regresar a casa, vio a 3 seres humanoides luminosos cruzando la carretera frente a él. Asustado, dio la vuelta
y regresó a la casa de su amigo para contarle lo sucedido. Juntos volvieron al lugar y vieron cómo las figuras brillantes se adentraban en el bosque. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, otro hombre estaba a punto de tener su propio encuentro cercano con un ovni. El extraterrestre en Hampton Beach. Poco después de la medianoche del 20 de mayo de 1974, un hombre nadaba frente a la costa de Hampton Beach, en New Hampshire, cuando, para su asombro, una nave con forma de disco surgió del océano. Se mantuvo suspendida unos instantes y luego aterrizó directamente en la playa. Momentos después, una compuerta se abrió y de ella descendió un ser alto, con un traje voluminoso y un casco que le cubría el rostro. El humanoide comenzó a inspeccionar el lugar en silencio, observando la arena y el mar con movimientos lentos y calculados. Permaneció unos instantes antes de volver a ingresar en la nave, la cual despegó y se perdió nuevamente sobre el océano. El testigo encontró marcas extrañas en la arena, posiblemente del aterrizaje, pero la marea alta las borró rápidamente. Investigadores del caso descubrieron más tarde que varias personas en la zona también habían reportado avistamientos de objetos voladores no identificados esa misma noche. Un gris me llevó. Una tarde de mayo de 1975, cuando 4 hermanos jugaban afuera de su casa en Oklahoma City, Oklahoma, una nave metálica con ventanillas apareció sobre ellos. Ninguno pudo identificar el objeto, pero todos sintieron una sensación abrumadora de ser observados, así que corrieron de regreso al interior. Esa misma noche, 2 de las hermanas estaban acostadas cuando una figura gris apareció en su habitación y se comunicó telepáticamente con una de ellas. Es lo único que recuerda, pero su hermana asegura que desapareció durante toda la noche. Al día siguiente, testigos del vecindario informaron haber visto a oficiales militares y a misteriosos hombres vestidos de negro merodeando por la zona. No tenía rostro. Era una noche nevada, el 11 de enero de 1976, cuando Bobby Eve, de 14 años, caminaba hacia la casa de un amigo en Hamden, Connecticut. Su trayecto se interrumpió al ver una figura humanoide luminosa flotando entre los arbustos. Atemorizado, huyó y regresó con 2 amigos. Uno de ellos llevaba una linterna y la apuntó hacia el ser, que retrocedió hacia los matorrales. Cuando apartaron la luz, la figura volvió a aparecer. Entonces, el otro muchacho tomó una escopeta y disparó 2 veces por encima de la cabeza del ser. Aquello bastó para que la figura huyera y desapareciera entre la oscuridad del bosque. El extraterrestre saltarín. La noche del 15 de octubre de 1977, una madre y su hija conducían por una carretera rodeada de bosques, cerca de su casa en Midland, Michigan, cuando algo increíble ocurrió. Una figura pequeña negra saltó desde los árboles, recorriendo casi 9 metros en un solo salto, y cayó justo frente a su automóvil. La conductora frenó bruscamente. Ambas observaron horrorizadas cómo aquella criatura realizaba un segundo salto enorme, desapareciendo entre los árboles del lado opuesto de la carretera. Ninguna de las dos volvió a dudar de lo que vio esa noche. Aquel ser no era humano. Un ovni sediento.
En la noche del 23 de marzo de 1978, Inácio Ribeiro caminaba por la playa de São Paulo, en Brasil, cuando de pronto una nave metálica apareció en el horizonte. En segundos, avanzó a gran velocidad y se detuvo justo sobre la superficie del océano, a pocos metros de la orilla. De su interior salieron dos seres pequeños, de cabezas grandes, sin cabello y ojos enormes. Vestían trajes grises y sostenían un extraño dispositivo conectado por un tubo al mar. Parecía que estaban extrayendo agua. Permanecieron ahí unos 10 minutos antes de volver a la nave, que luego se sumergió silenciosamente en las profundidades. Encuentro humanoide en River Styx Road. Después de pasar la tarde en un picnic en una granja de Chatham, Ohio, dos amigos emprendieron el camino de regreso a casa. Era una noche despejada de mayo de 1982, cuando notaron una extraña nube luminosa frente a ellos. De pronto, una luz surgió desde esa nube y en cuestión de segundos se abalanzó hacia ellos a una velocidad imposible, deteniéndose de golpe para flotar sobre los árboles al borde de un campo. Con horror y fascinación, observaron que se trataba de una nave metálica con ventanillas alrededor de su estructura. En el interior podían distinguir claramente tres seres de cabezas grandes que los miraban fijamente. Tras unos minutos inmóviles, la nave salió disparada hacia el cielo y desapareció en un instante. Todo el encuentro duró entre 10 y 15 minutos, pero cuando llegaron a casa, se dieron cuenta de que habían perdido media hora de tiempo sin explicación alguna. Me estaban confortando. Era una noche calurosa de julio de 1994, cuando una niña, agotada después de un largo día de viaje, se recostó en la habitación de sus familiares en Verónica, Wisconsin. En algún momento de la madrugada, se despertó sobresaltada al notar un resplandor extraño que entraba por la ventana. Al mirar con más atención, comprendió que la luz provenía del exterior. Era un ser humanoide brillante, de cabeza calva, ojos pequeños y oscuros y 4 dedos en cada mano. Aunque al principio sintió miedo, una sensación profunda de calma y protección la envolvió. Sintió que aquella entidad estaba ahí para cuidarla, no para dañarla. Lo siguiente que recuerda es que ya había amanecido. Hoy, siendo adulta, sigue buscando respuestas para comprender qué fue exactamente lo que vivió aquella noche. Sentí una felicidad inexplicable. Era otoño de 2011 cuando una mujer de Alabama despertó en mitad de la noche y descubrió que alguien o algo estaba inclinado sobre ella. Medía casi 2 metros, tenía piel pálida y unos ojos negros, grandes y brillantes. En lugar de sentir terror, una sensación abrumadora de felicidad la invadió. Comenzó a reír sin poder evitarlo. El ser la observó unos segundos más y luego desapareció ante sus ojos. En los días siguientes, la mujer tomó una decisión trascendental que cambió el rumbo de su vida para siempre, aunque nunca pudo explicar del todo qué fue lo que aquel encuentro le hizo sentir. No podía creerlo. Una noche de julio de 2019, Anne, una terapeuta Reiki, descansaba junto a su esposo dormido en su casa en Texas, cuando de pronto, una parálisis total recorrió su cuerpo. Solo podía mover los ojos. Entonces vio cómo la cortina se movía suavemente y una figura gris y alta apareció en la habitación.
Los perros, acostados en el suelo, comenzaron a gemir. El ser, un gris clásico, con cabeza grande y ojos negros, se inclinó sobre Anne y la observó detenidamente. Aunque al principio sintió miedo, algo en la energía del visitante le resultaba familiar, casi tranquilizador. Después de unos minutos eternos, el ser retrocedió y atravesó la ventana, desapareciendo sin ruido alguno. Anne recuperó el control de su cuerpo y descubrió que sus perros habían orinado del miedo. Durante los días posteriores, sufrió dolores articulares, malestar estomacal y una fuerte ansiedad. Mientras los escépticos siguen negando la realidad de las visitas humanoides, quienes las han vivido cara a cara no pueden darse ese lujo. Ellos han dejado atrás la creencia para entrar en el terreno de la experiencia directa. Ya no creen que no estamos solos, lo saben. Tuve una experiencia cuando era niño que siempre he querido compartir, porque nunca he leído a nadie describir algo exactamente igual. Recuerdo que tenía unos 5 o 6 años. Era por la mañana y estaba acostado en mi cama cuando, de pronto, perdí toda sensación de mi cuerpo físico. No fue solo parálisis. Era como si mi cuerpo dejara de existir por completo. Simplemente ya no estaba ahí. Aún así, podía ver mi habitación con total claridad. En ese momento empecé a flotar suavemente, de forma estable, como si una fuerza invisible me elevara. Sentí cómo era levantado de la cama, girando en el aire 180 grados, y luego, atraído como por un imán, lentamente, a través de la ventana, atravesando el vidrio sin sentir resistencia alguna. Mientras flotaba, me preguntaba, ¿qué es todo esto nuevo que estoy viendo? Mi visión era distinta. Podía ver todo al mismo tiempo, como si tuviera una visión panorámica de 360 grados. Pude observar la casa desde donde estaba siendo llevado, pero también el parque, el supermercado y el cielo. Todo en una sola mirada, con una nitidez impresionante. Años después escuché que las personas que viven experiencias cercanas a la muerte describen algo parecido. Dicen que la realidad se siente como si fuera un cuadro, y de pronto son arrancados de la superficie de ese cuadro para darse cuenta del lugar donde realmente se encuentran. Eso es exactamente lo que sentí. Era de mañana, el sol brillaba y las calles estaban tranquilas. Solo escuchaba algunos camiones repartiendo leche al supermercado. De pronto, mi atención se concentró en un punto de esa visión total. Había una furgoneta grande, estacionada frente a una tienda de abarrotes, del tamaño de un camión de reparto. Comencé a flotar hacia ella, sin resistencia, hasta que finalmente atravesé las puertas traseras del vehículo. Por dentro, todo era gris y vacío, pero del techo colgaban unas 8 figuras negras, parecidas a sacos de dormir o capullos, suspendidas con una especie de cuerda corta de unos 30 centímetros. Me pregunté qué habría dentro de ellos, y fue entonces cuando empecé a oír voces, o más bien pensamientos. Eran otros niños del vecindario. Pude sentirlos, escucharlos dentro de esas cosas, como si sus mentes estuvieran atrapadas ahí. Fue entonces cuando recuperé la sensación de tener un cuerpo, aunque se sentía extraño, pesado, limitado. Caminé lentamente hacia el fondo del vehículo.
donde vi que uno de esos sacos negro grisáceos estaba abierto. Y ahí comenzó lo más inquietante. Recuerdo sentirme obligado a entrar en él, a pesar de que algo en mi interior me decía que probablemente no era buena idea. Pero en cuanto introduje un solo dedo del pie dentro de ese saco, una sensación de euforia total me invadió por completo. Era como si cada célula de mi cuerpo despertara a una energía desconocida. Junto a esa sensación apareció un zumbido, un sonido grave, vibrante, parecido al que hacen los insectos cuando revolotean cerca del oído. Pero este no era un simple zumbido. Parecía responder a mis pensamientos, como si estuviera conectado a mí. A medida que la euforia aumentaba, también lo hacía el sonido, hasta que ambos se fusionaron en una sola experiencia. Cuando estuve completamente dentro de aquel capullo oscuro, pensé: esto es demasiado bueno. ¿Cómo es posible sentir algo tan intenso, tan perfecto? Podía seguir viendo el exterior, pero la realidad había cambiado. Todo se veía a través de una especie de malla amarillenta, como si estuviera observando el mundo desde el interior de un panal o de una estructura viva. Era hermoso, hipnótico, pero profundamente inquietante al mismo tiempo. Después de un rato, tuve la certeza de que debía salir. No sabría explicar por qué, pero algo en mi mente me lo decía con urgencia. Cuando intenté hacerlo, todo se volvió resbaladizo, como si mi cuerpo se desplazara por una superficie helada. Podía ver el interior de la furgoneta, las paredes grises, y pensaba: no choques con nada. Pero nada dolía. Todo era suave, como si me deslizara entre dimensiones. De pronto, sentí que encajaba de nuevo dentro de mi cuerpo, como si alguien me hubiera soltado en el lugar exacto al que pertenecía. Abrí los ojos y estaba en mi cama. El sol seguía entrando por la ventana. Nunca le conté a nadie lo que había pasado. Incluso siendo un niño, sabía que nadie me creería. Era demasiado extraño, demasiado real para ser un sueño. Durante años lo guardé en silencio, hasta hace poco. Una noche, mientras me acostaba recordando aquella experiencia, volvió a ocurrir. Esa misma sensación de deslizarme por el hielo invisible alrededor de mi habitación, como si algo o alguien me dejara de nuevo en casa. Me reí en voz baja, no de miedo, sino porque comprendí que aquello podía oír mis pensamientos y tenía, curiosamente, sentido del humor. Con el tiempo llegué a creer que todo esto no fue un sueño ni una abducción, sino una especie de conexión con algo más grande. Una parte de mi conciencia que apenas empiezo a comprender. Años después, cuando probé alucinógenos, volví a escuchar el mismo zumbido, y aquella euforia tan familiar regresó. Era el mismo sonido, la misma vibración, una frecuencia que me recordaba a los insectos, a los mantis. A veces bromeo diciendo que quizás soy parte de ellos, o que estoy conectado a algo con energía insectoide. Pero en el fondo, sé que aquella experiencia de mi infancia no fue una simple visión. Algo, sea lo que sea, me eligió, me observó y me devolvió. Y desde entonces, he sentido que la realidad no es lo que parece. Creo que muchos de nosotros hemos vivido sincronicidades. Esas coincidencias tan precisas, tan repetitivas o tan improbables que resulta imposible no detenerse a pensar en ellas. Números que se repiten una y otra vez
de formas que desafían cualquier probabilidad matemática. Palabras o incluso frases completas que encajan perfectamente como respuesta a lo que pensábamos en ese mismo instante. Por lo general, lo pasamos por alto. Pensamos que es algo curioso, pero normal. No hay fanfarrias ni luces celestiales acompañando esas experiencias espirituales. Son sutiles, silenciosas, lo bastante discretas para no despertar sospechas en una mente materialista, pero también lo bastante profundas como para ser comprendidas por quienes están destinados a recibirlas. En mi caso, las sincronicidades numéricas empezaron a aparecer por todos lados. Al principio eran ciertos números, pero con el tiempo eran todos los números angelicales positivos que podía imaginar. Muchas veces triples o repetidos. Siempre fui una persona lógica, racional, y apenas recientemente he aprendido a confiar en otras herramientas. Aunque siempre consideré que lo metafísico era real, o al menos muy probable, las versiones más populares de la espiritualidad moderna me parecían un fraude. Los cristales, las gemas, la astrología, los números angelicales, todo eso que suele asociarse con adolescentes ingenuos que intentan explicar su vida mediante horóscopos. Y sin embargo, los números eran demasiado frecuentes y demasiado específicos para llamarlos azar. Empecé a investigar su significado. A medida que lo hacía, comencé a entender que realmente eran una forma de comunicación. Aprendí sobre los ángeles, y aunque todavía no comprendo su verdadera naturaleza, mi concepto de ellos cambió por completo. Ya no los veo como figuras religiosas, sino como seres que jamás vivieron como humanos, a diferencia de los guías espirituales. Son entidades con una orientación total hacia el servicio a los demás. Quieren ayudarnos con todo, no solo en los grandes asuntos como el amor, la salud o el propósito de vida, sino también en cosas pequeñas y cotidianas. Peinarte, encontrar un dulce o tomar una buena decisión sin ansiedad. No solo están dispuestos a ayudarnos, lo desean activamente. Pero existe una ley universal que limita su acción, la ley del libre albedrío. No pueden intervenir por cuenta propia en tu vida, a menos que se los pidas directamente. Debes invitarlos, pedirles ayuda y luego confiar, sin bloquear ni interrumpir su trabajo con la duda o la impaciencia. Imagina esto. Los ángeles son como personas que vuelan sobre ti con jarras de agua. No pueden ofrecerte de esa agua, aunque estés muriendo de sed, si no les pides que lo hagan. Pero incluso si les pides y comienzan a verterla, no recibirás nada si no abres la boca para beber. Y aun si abres la boca, pero comienzas a correr y distraerte, puede que el agua no te alcance. Entonces sentirás que los ángeles nunca te escucharon, cuando en realidad sí lo intentaron. El universo siempre responde, pero requiere que estés presente, consciente y dispuesto a escuchar. En términos literales, significa que, si pides que algo te salga bien, digamos una entrevista de trabajo, necesitas dejar ir la preocupación y confiar plenamente en ellos, los ángeles, respecto a ese asunto. La energía de la preocupación, el miedo, la tristeza o el exceso de pensamiento es como un escudo de vidrio que hace que la energía que ellos te envían se mueva a tu alrededor en lugar de hacia ti. Puede que al principio no lo entiendas del todo. Es muy humano pensar que debemos depender completamente de nosotros mismos y seguir preocupándonos, porque eso crea la ilusión de tener control sobre la situación.
Pero con el tiempo, al construir un vínculo con los ángeles, puedes empezar a comprenderlo. Incluso en este mismo momento, mientras escribo esto, tuve otra sincronicidad numérica. Pide señales en forma de números o frases específicas. Pide comunicación. Pero no olvides hablar con ellos, como los seres absolutamente amorosos que son. Recuerda también practicar la gratitud y la apreciación, porque eso eleva tu energía y te ayuda a recibir más bendiciones. Hazte amigo de los ángeles y hazte amigo de la realidad. Envía amor al sol y a la tierra. Habla con las frutas y los pequeños animales. Agradece a la luna por ser hermosa en una noche bonita. Juega con el viento a tu alrededor. Observa esta energía infinita que es toda consciente, de diferentes maneras, pero consciente al fin. Ábrete a la realidad más amplia y verás lo comunicativa y amorosa que es cuando le permites hablar y te permites escucharla. Ve con amor y que la fortuna y la salud te acompañen siempre. 3i Atlas podría ser el catalizador del cambio hacia nuestra Tierra 5D. Estoy seguro de que la mayoría ha escuchado sobre la idea de que la Tierra vibra a una frecuencia baja, una Tierra o conciencia tridimensional, o que el mundo está atravesando un despertar, y ese tipo de cosas. En la comunidad espiritual, se dice que un cambio de la Tierra hacia la quinta dimensión es inminente. En esta nueva Tierra, muchos ya no experimentarán emociones de baja vibración, como el miedo o la envidia, y la conciencia cambiará hacia una forma de pensar de vibración más alta, donde todo se hace desde un lugar de amor puro. Hay mucho más sobre las teorías de cómo funcionará el cambio, pero no entraré en demasiados detalles para mantener esta publicación relativamente breve. Y si este objeto fuera una nave llena de diferentes razas de extraterrestres que están aquí para ayudar con el cambio de conciencia, para ayudarnos a integrarnos en el nuevo mundo o la nueva forma de vida. Eso es lo que he estado esperando. Probablemente esto suene muy hippie para algunos, o como una especie de culto o visión demasiado optimista, y habría estado de acuerdo hace algunos años. Pero en los últimos tiempos me he vuelto más espiritual que religioso, y algo como el cambio tiene sentido en general, y podría ser la forma en que diferentes textos religiosos, como la Biblia, algo parecido a una segunda venida o el rapto, interpretan el evento. Le pregunté a mi sanadora de Reiki. Sé que no todos creen en la sanación energética, así que pueden tomar esto con pinzas. Si había algo sobre 3i Atlas, y me dijo que sí, que está relacionado con el cambio y que se trata de una nave con diferentes seres a bordo. Una de mis mayores preguntas era, ¿por qué una nave simplemente avanzaría lentamente, cuando probablemente existen otros medios para viajar más rápido, como portales o agujeros de gusano, que se cree que son usados durante los viajes warp? Ella dijo que existen fuerzas que intentan evitar que la nave se acerque demasiado, para intentar frenar el cambio, y que esas fuerzas tienen la capacidad de desviar su rumbo o afectar el salto o curvatura. ¿Por qué publico esto? Mi intención no es crear un post del tipo «Confía en mí, hermano». Y no tengo idea si esto ya se ha teorizado aquí antes. Algunos podrían pensar que es un completo disparate, pero ofrece una perspectiva diferente de otras teorías que he visto circulando, como las relacionadas con el proyecto Blue Beam, basura espacial, etc.
Pero parece que en unas pocas semanas sabremos si este objeto tendrá algún tipo de impacto material en la Tierra, o si será simplemente algo de lo que todos nos olvidemos rápidamente. Como otro, esto va a pasar, que al final no resulta en nada. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.